Amados hermanos, hijos y siervos de nuestro Señor Jesucristo, Dios le bendiga, paz sea con ustedes. Me es impuesta mucha necesidad de hablarle a mis hermanos sobre esto de la justicia, porque mi Señor Jesucristo, yo preguntándole a Él por toda la situación de la doctrina, todo lo que es el Evangelio, en este caso de que se está predicando sobre la justicia, de que tienes que dejar todo, vender todo lo que tienes y dárselo a los pobres. Entonces, hermanos, en el nombre de mi Señor Jesucristo, este es el último tiempo, Cristo viene. Está bien que tú vendas como vendían nuestros hermanos en los primeros cristianos, como le hacían cuando Pedro empezó cuando cayó el Espíritu Santo sobre la iglesia, cuando estaban en Pentecostés, y cómo empezaron a vivir ellos. Ellos vendían sus casas, vendían casas y vendían sus heredades, vendían sus bienes y ponían lo vendido a los pies de los apóstoles y ellos repartían con cada uno según tuviera necesidad. Más bueno, hoy se puede hacer lo mismo. Todos nuestros hermanos, estoy grabando este video porque grabé anteriormente unos videos sobre la justicia. Entonces, como se está predicando mucho, que vendas todo lo que tienes y se lo des a los pobres, y también que tienes que prepararte para ya irte a vivir a las montañas o algo así. No sé si sea así como estoy hablando, algo parecido, pero hay unas hermanas y hermanos que se están preparando para irse a las montañas por esto de que dice en la palabra de Dios que huyan a las montañas. Entonces, bueno, de lo que yo sí estoy segura es de que sí viene persecución, el Señor me lo ha mostrado, y vi en sueños cómo unos hermanos corrían a las montañas y yo los tenía que alcanzar, porque ellos iban a esas montañas y ellos iban, pero iban muertos, iban caminando como muertos y como que se iban quejando y lamentándose. Mire, hermano, bueno, yo lo que le quiero explicar es que cualquier situación que sea, ya que tengan que huir a las montañas, ya que sea que Cristo viene, porque yo sé que Cristo viene. A mí me ha sido mostrado que Cristo viene, me ha sido mostrado que también los hermanos irán a las montañas. A mí me fue dada una visión en sueños donde tenía que ir a alcanzar a unos hermanos que iban sobre las montañas porque estábamos en persecución, pero ellos iban muertos por esas montañas, iban muertos. Entonces, hermanos, si usted está tomando la palabra que le están predicando en mis otros hermanos, en el nombre de mi Señor Jesucristo, yo le pido que usted ore mucho, porque ciertamente en los primeros cristianos, cuando Pedro y Pablo, bueno, los primeros cristianos, ellos vendían sus casas, vendían sus heredades y ponían lo vendido a los pies de los apóstoles y ellos repartían con todos los que tenían necesidad. Vender tus bienes y vender tus casas y vender tus heredades para repartirlo con los pobres está muy bien. Como también Juan predicaba, que decía que si tienes 2 pares de zapatos y el otro no tiene, le des uno. Y así como Juan predicaba también, el dar. Cuando estaba anunciando a nuestro Señor Jesús. Y en 2 de Corintios 8 y 9 está la forma correcta como debemos dar nosotros, los gentiles. Mas yo quiero explicarle algo. Es verdad que a veces hermanos, pastores que que el Señor les ha dado un llamado para que vayan a servir a algún lugar, a veces incluso el Señor les envía que dejen todo, y que vendan todo, lo repartan con los pobres o lo regalen a una familia que no tiene o algo. Eso es muy cierto.
me han tocado testimonios de pastores que me han platicado al respecto, que el Señor les ha hablado, han tenido que cambiar de ciudad porque el Señor los ha llamado a ser pastores. Y entonces cuando el Señor te llama a ser pastor o te llama a que dejes todo o que vendas todo, pero cuando es el Señor, cuando es su Santo Espíritu el que te habla sobre eso, sí lo tienes que hacer. Pero en este tiempo pon mucha atención, porque si tú ahorita vendes todo hasta tu propia casa, dicen las Escrituras, voy a leer algo, mire, dice en Hechos 2:43 dice así, sobre los primeros cristianos: sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Sí? Ellos vendían sus casas y sus heredades, pero no dice que vendían su propia casa en la que ellos vivían, sino que vendían casas porque, hermanos, me ha tocado ver que muchas personas tienen varias casas. No quiere decir que siempre todos vayan a vender todas sus casas, toda tu casa, hasta donde vives tú, tu esposa y tus hijos. No, hermano. Esto es para personas que tenían bienes. Hay gente que no tiene ni un bien para vender. Hay personas que apenas si les alcanza para pagar la luz. O hay personas que apenas si están pagando su casita. No quiere decir que tengas que vender todas las casas. Pero si tienes casas, tienes varias casas, tienes 2 casas, y otro hermano no tiene, está bien que la vendas, que no acumules. Por eso el Señor dijo que no acumulemos riquezas aquí en la tierra, ¿sí? Sino que allá en los cielos. Bueno, ¿qué sucede? Hermanos, si el Espíritu Santo no lo guía y otros hermanos le están diciendo que de una vez venda y deje todo lo que tiene, casa, esposa, hijos, todo, fíjese bien cómo está escrito aquí en la Biblia. Y cómo, mire, vamos aquí en Hechos también. Aquí en Hechos 4:32. Dice así: Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Una heredad. Tenían casas. Hay gente que tiene ahorita 2, 3 casas. Véndalas y repártalas a los pobres, porque el mismo Señor lo dice y los hermanos lo hacían, los primeros hermanos, ¿verdad? Los primeros cristianos. Dice: Ananías y Zafira. Pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una heredad. ¿Sí? Bueno, mire, hermano. Muchos hermanos, bueno, ellos están pensando o les están diciendo, yo también lo he escuchado, es verdad, he escuchado que les dicen: ¿sabes qué? Si no dejas ahorita todo lo que tienes y lo repartes con los pobres, si no dejas todo, casa, todo, y te vas a las montañas o algo así, entonces si no vendes todo, no eres entonces un hijo de Dios o cosas así, ¿verdad?
Mucha gente te está de que lo tienes que dejar todo, 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 todo. Porque si no lo dejas, no eres discípulo de Jesús. No eres discípulo de Jesús. Hermano, mire, está claro que allí en Hechos vendían casas y heredades, pero también tenían casas. Por eso hay una palabra que dice en Corintios, dice, pues ¿qué no tenéis casas donde comer? ¿No tienen casas donde coman? Cuando les dijo que se juntaban para la cena, para el partimiento del pan, algo así. A ver si por acá lo anoté, ¿verdad? Pero sí, dice en Primera de Corintios 11:20. Ahí dice que tenían casas. De hecho, Pablo les decía, pues que no tienen casa, ¿dónde comáis? Y por eso dice la palabra también que sean hospedadores, que seamos hospedadores. ¿Dónde vamos a hospedarlos? En las casas. Por eso dice en Isaías 58 que a los errantes hospedéis en casa. No quiere decir, hermano, que va a vender toda su casita que tiene ahorita, su casita, su única casita que tiene, que apenas está pagando y que ahí vive su esposa, sus 3 hijos. Quiere decir que si usted tiene herencias, casas que le han heredado, bienes, tierras, y usted está acumulando y tiene mucho y otros no tienen, que usted venda y le dé a los demás. Eso es excelente y es muy hermoso. Esta es la justicia del dar. Y es verdad, sí lo debemos hacer, no debemos acumular. Si tengo, hay gente que tiene hasta 5 carros. Por eso dice ahí que vendían sus bienes, vendían sus heredades y vendían sus casas. Pero no su propia casa, donde tenían viviendo a su familia para quedarse sin nada, para ser discípulo de Dios. Porque si no lo vendías todo, pues no eres discípulo de Jesús. No, hermanos, así no es. Ore, pídale al Señor Jesús que lo guíe con su Santo Espíritu para que no sea engañado. No todos tienen que vender todo hasta la casa en la que están viviendo. Es necesario, sí, vender si tienes bienes y los otros hermanos no tienen. Incluso si tienes 2 pares de zapatos y tu hermano tiene un par, no tiene ningún par, tienes que regalarle uno. Es de lo que se trata. Porque, como dice ahí, que se repartían para todos estar igual. Y también lo dice en 2 de Corintios, que el dar es no es para que unos estén en estrechez y otros en holgura, sino que para que todos estén iguales. Entonces, ¿qué sucedía ahí en los Hechos? Vendían sus casas, vendían sus heredades y vendían sus bienes. Pero no todos sus bienes, no todas sus casas, no todas sus heredades. Y se iban sin nada para ver si es verdad que son discípulos de Jesús o si es verdad que le sirven al Señor. No, hermanos, no todos los casos son así. Me es impuesta la necesidad de hablarle esto porque también, mire, muchos se están preparando ya para irse a las montañas. ¿Qué sucede? Se están preparando para irse a las montañas, pero no se están preparando para ir a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Esto a mí me fue mostrado, muy impresionante. Yo amanecí muy impresionada, muy impactada, porque fue tremenda esta visión. Yo vi en visión cómo mis hermanos corrían a las montañas, porque venía una gran persecución. Y en Hechos 24:8, hermanos, dice que es persecución, que es tribulación. Primero, hay hermanos que se enojan porque uno dice que va a haber una gran tribulación, y sí lo va a haber, ahí dice en Mateo 24. ¿Y sabe qué? Es probable que sí tenemos que correr a las montañas, porque yo lo vi en visión, que mis hermanos corrían a las montañas, pero ellos iban como muertos. ¿Por qué, hermanos? Por muchas cuestiones. Una de ellas es que se están rebelando en contra del Evangelio. Entonces ellos están vendiendo todas sus propiedades, se la están enviando a los pobres, pero se están rebelando en contra del Evangelio, en contra de la santidad. No quieren adorar y alabar a Dios. Se burlan de los otros hermanos que adoran y alaban al Señor, en que ellos le llaman sinagogas, y que todas las sinagogas son de Satanás.
No, hermanos, no todas las sinagogas son de Satanás. Y muchos hermanos, ¿por qué yo los veía en esas montañas muertos? Porque, hermanos, necesitan estar preparados, sí, con las acciones justas de los santos. Y las acciones justas de los santos es darle al pobre, vestir al desnudo, ir a las cárceles, todo eso. Pero aparte, hermano, también digo aparte, no, junto. Es un conjunto de todo. No rebelarse en contra, no se rebele, hermano, en contra de la santidad. La necesita. Sin santidad nadie verá al Señor. No se rebele contra el Evangelio. El Evangelio es justicia de Dios. Lo estuve leyendo, ¿verdad? En Romanos, creo que era Romanos 1, no me acuerdo Romanos 1 qué era, pero lo estuvimos leyendo, hermanos. Por favor, no se deje engañar. Necesita el Evangelio. Antes que nada, tiene que cumplir con el arrepentimiento de pecados. Arregle su vida. No va a poder. Ahorita usted está vendiendo todo lo que tiene. Se lo está enviando a los pobres. Lo está repartiendo con los pobres. Pero usted, hermano, se está rebelando en contra del Evangelio. No tiene nada de malo que venda lo que tiene. Incluso si quiere, pues venda todo también. Si el Espíritu Santo le está guiando a vender todos sus bienes, irse y empezar de cero, hágalo. Si el Espíritu Santo se lo está guiando, ¿quién soy yo o cualquiera persona para decirle en contra de lo que el Espíritu Santo le está hablando? Pero no se rebele en contra del Evangelio, en contra de la santidad. Mire, hermano, me he dado cuenta, según esto, informaciones, porque a mí no me gusta hablar lo que a mí no me consta. Hay hermanos que se están bautizando ellos mismos. No se han dejado bautizar de otros hermanos que los bauticen. Y ellos están ejerciendo y bautizando a otras personas. Y se bautizaron a sí mismos. Y así ellos están bautizando a otros. Hay que tener mucho cuidado porque hay que empezar el Evangelio como el Señor nos los predicó, como lo predicaban los apóstoles. Es la doctrina de Jesucristo y la doctrina de los apóstoles. Que los apóstoles predican la misma doctrina de nuestro Señor Jesús. Entonces, hermano, primero tenemos que el Evangelio, que es justicia de Dios. Tenemos que tener el Evangelio, tenemos que estar preparados en todo, con santidad, pero sobre todo llenos del Espíritu Santo. Porque y yo lo vi, bien lo vi cuando me paraba y les decía a los hermanos, cállense, porque ellos iban murmurando, quejándose, como muertos, su piel así como los muertos, como cuando usted tiene un muerto de varios días, que ya tenían la piel blanca, así se les veía. Y yo les decía, cállense, cállense. El Espíritu movía mi boca para que yo les predicara. Y les decía, hermanos, estamos siendo perseguidos. En cualquier momento nos alcanzan y nos matan. Y así como están, no pueden ir a la presencia de Dios. Necesitan estar preparados. Y estos hermanos iban en las montañas. Y yo los fui a alcanzar. A mí me fue dada esa misión de que los fuera a alcanzar. Y les dijera que se callaran. Entonces, hermanos, de verdad, cállense de verdad. No estén hablando, no estén predicando. Sin antes no ha recibido, no se ha arrepentido. No ha aceptado el Evangelio, hermano. Porque no están aceptando el Evangelio, lo están rechazando. Están recibiendo muchos hermanos y se están burlando de la santidad. Y el Señor dice, sin santidad nadie verá al Señor. El Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y luego, hermano, aparte, nuestros hermanos se están acusando unos a otros. Piensan que ya es el tiempo de David, del castigo sobre Edom. Ellos piensan que ya nos tienen que empezar a despedazar a todos en oración, hacernos pedacitos, hasta oran, para que aquellas personas que no están de acuerdo con lo que ellos están enseñando sean despedazados. Hasta hacen las oraciones. No, hermano, quite el dedo acusador de sus demás hermanos. Entre en el verdadero reino de Dios, en la verdadera justicia que es el Evangelio. Y ahí en el Evangelio viene todo lo demás que tenemos que hacer. ¿De qué nos sirve vender nuestras casas, prepararnos para ir a las montañas, si no estamos no estamos preparándonos en santidad? No se burle de la santidad, hermano. No pelee, no hay tiempo que esté peleando, que se esté quejando,
que se esté poniendo usted, está muerto usted todavía en delitos y pecados. Aunque venda todo, aunque reparta todo para irse a las montañas y se lo dé a los pobres. Si usted se está rebelando en contra del evangelio y justicia de Dios, sí, entonces desgraciadamente usted se va a perder. Así no está preparado. Preparado es ya arrepentido, bautizado en agua, bautizado con el Espíritu Santo, en santidad, porque son las acciones justas de los santos. Y si usted vio a pobres y tuvo riquezas y no las vendió, bienes y no los vendió y no los repartió con los pobres, usted no hizo lo que hacían los apóstoles. Y entonces usted dice que usted, pues que Pablo usted se defiende con el evangelio, se defiende con las palabras de Pablo, se defiende con las palabras de Pedro, se defiende con las palabras del Señor Jesús, pero usted no hace lo que el Señor Jesús nos mandó. Hermano, tenga mucho cuidado. Yo lo vi muy claro. Yo lo vi y lo comprendo muy bien. Y últimamente el Señor me ha estado redarguyendo muy fuerte mi corazón en este sentido, en hablar sobre esta justicia, que tenemos que aceptar el evangelio. Recordé, mire, hay unas diferencias con varios de mis hermanos, pero yo tengo que regresar a lo que el Señor me puso en un principio. Yo me había distraído porque es muy difícil para mí estar con ellos. Es muy difícil porque me tengo que distraer, tengo que dejar el llamado que el Señor me dio para estar de acuerdo con mis hermanos, y eso no se debe hacer. Yo los amo a todos, Pero hermanos, prepárese de verdad. Si usted está vendiendo todo lo que tiene para irse a las montañas, en caso de que ya viene la gran tribulación, viene gran persecución, ok, está bien, véndalo. Pero ¿sabe qué? Conviértase de verdad a nuestro Señor Jesucristo, como está en el Evangelio. Reciba a nuestro Señor Jesucristo como lo recibían los apóstoles. Bautícese, nazca de nuevo del agua del Espíritu, pero arrepiéntase. Busque la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El Señor me ha dicho, me ha puesto a hablar, que Él viene por una iglesia sin mancha, sin arruga. Hermano, si usted tiene una manchita, una arruguita, no entra. Por eso el Señor lo dice. Necesitamos estar preparados, y una de las manchas es rebelarte en contra de la verdad, en contra del evangelio. Hermano, busca toda la justicia que Jesús dijo, toda. El reino de Dios y su justicia, la grande justicia. No nada más un pedacito, hermano. Yo quisiera grabar muchos videos, sobre la justicia, pero yo, hermano, tampoco quiero ser una mujer que siempre esté, una hermana que esté aquí siempre pegada al Facebook o a YouTube. No, hermanos, yo quiero salir a hacer otras cosas con otros hermanos. Yo no deseo ser una youtuber aquí hasta que se acabe el sistema como de redes sociales, que venga una gran, no sé, persecución, no sé cuántas cosas, y que hay un control en el que pues ya no se va a poder predicar. Yo no quiero estar aquí hasta ese tiempo. Por eso yo necesito decirles a ustedes, ahorita, si el Señor ahorita me ha dado el mensaje, si el Señor ya me lo ha mostrado, necesito detenerme, separarme a veces de mis hermanos. A veces los profetas antes se separaban de todos sus hermanos. ¿Por qué? Porque necesitaban estar solos para recapacitar. Porque yo necesito volver a lo que el Señor me puso y me explicó desde un principio, en visión, en sueños, con su palabra. Pero sobre todo, hermano, los hermanos están muertos todavía, están vendiendo todo, lo están repartiendo a los pobres, pero no se están arrepintiendo de sus pecados, no están preparados. Así no van a poder ir a la presencia de Dios. Cuando corran a las montañas van a ir muertos todavía, en delitos y pecados. Ya no va a haber tiempo para que sea lleno del Espíritu Santo. Ya no va a haber tiempo para que usted venga y se bautice en agua cuando tuvo la oportunidad de hacerlo. Y va a ir ahorita usted va con eso, usted ya va, su mente ya va en las montañas, su corazón ya va en las montañas. Incluso muchos ya están vendiendo las cosas, sus casas y sus heredades, pero no se están acordando de la santidad, de que deben estar llenos del Espíritu Santo. Debemos dejar todo pleito con todo tipo de hermanos, dejar de rebelarnos unos contra otros y de estar orando para que uno sea destruido. ¿Por qué hacen eso? ¿Ya creen ustedes que ya es la venganza de David? Que ya David ya ahorita tiene que destruir y despedazar a todos los que están en contra de él. No, hermanos, tengan mucho cuidado. La venganza es del Señor.
deje de orar para que su hermano caiga, deje de acusar. Dice, hay una palabra, creo que dice en las Escrituras, no acuses al siervo delante de su Señor porque no te aborrezca. Hay hermanos que se están poniendo a orar para decirle al Señor, mira, Señor, está contra de mí, tu siervo, tu sierva está en contra de mí, destrúyelo, porque se vino contra mí. ¿Por qué, hermanos, están haciendo eso? Así no podemos tampoco, así tampoco vamos a poder ir a la presencia del Señor. Si tú tienes un problema con tu hermano, simplemente haz lo que el Espíritu Santo te guíe, pero no lo odies, no lo quieras despedazar. La venganza es del Señor. El Señor, Él va a venir. Ahí dice la palabra de Dios, dice en Apocalipsis, todo el Señor, Él va a hacer la justicia final, el juicio final. Y Él va a enviar todo eso que está ahí en Apocalipsis escrito. Entonces, hermano, necesitas estar preparado. Está bien que quieras vender todos tus bienes, repartirlos con los pobres, eso sí está bien. Pero hasta tu propia casa, no dice eso en Hechos que vendían también sus propias casas. No dice que vendía su propia casa y se iban. No, hermano, porque ahí dice que también se reunían en las casas y dice que comían juntos en las casas, que hospedaban personas. También tenían casas, sí se quedaban con casas propias. Mas, sin embargo, sí vendían, porque algunos tenían muchas casas. Pero si el Señor, tú nada más tienes una casa y el Señor te está llamando a irte a otro lado a predicar, sí es válido que tú como pastor o como sea, si el Señor te está dando un llamado a pastorear o qué sé yo, sí debes venderlo todo, ¿verdad? Y regalarlo o darlo a una persona que lo necesite. Eso es muy hermoso. Y tenemos que hacer la justicia que dice en Mateo 25. Pero, hermano, no olvides de prepararte en santidad. Prepárate en santidad y no desprecies el Evangelio. No desprecies la doctrina de Cristo, que es que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. De seguir la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y también necesitamos estar limpios, sin arruga y sin mancha. Entonces, hermano, necesitamos las acciones justas de la justicia, pero también santificarnos. También bautizarnos, que nos bautice a alguien, no bautizarnos nosotros mismos y decir que pues como nosotros somos sacerdote, pues nadie está bajo la autoridad de nosotros. No, hermano, así no debe de ser. Todos debemos ser bautizados por algún hermano, ¿sí? Entonces, hermano, bautícese, arrepiéntase de sus pecados, crea en el Evangelio que es justicia de Dios, ¿sí? La otra vez lo leí, creo, en Romanos 1. A ver si es Romanos 1. Que dice, mire, dice que el Evangelio, dice, en Evangelio 1:17, porque el Evangelio, mire qué hermoso, el Evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe. ¿Sí me explico, hermano? Tiene que aceptar el Evangelio, no nada más agarrar, vender todo lo que tiene y porque ya irse a hacer sus planes para sus casas en las montañas. No puede hacer eso. Lo que tiene que hacer es convertirse al Señor. Y luego puede hacer todo lo que quiera, puede vender, puede regalar todo lo que tiene, pero también conviértase al Señor. Porque sí es verdad, eso hacían. Pero no todas las casas, ni todas las heredades, ni todos los... Bueno, las heredades tal vez sí las vendían, porque el mismo Señor decía que no acumuláramos. Entonces dice ahí que vendían sus bienes, vendían sus casas, pero no dice que todas sus casas y se iban para empezar de cero, porque si no, pues así no eran discípulos. No, nadie dio ese mandamiento en el Evangelio, ¿ok? El Señor Jesús se lo dio al joven rico. A él sí se lo dio el Señor, porque el Señor conocía al joven rico. Y a muchos el Señor, por su espíritu, sí les ha hablado que vendan y dejen todo, ¿sí? Entonces dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Mas el justo por la fe vivirá. Entonces, hermano, no se olvide del Evangelio y piense que la justicia es solo vender todo y dárselo a los pobres para luego irte a las montañas. No. No se olvide que cuando vaya por esas montañas ya debe de ir vivo, debe de ir preparado para poder ir a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Paz de Cristo sea con ustedes.
Que el Señor les bendiga, les llene con su Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo. ¡Aleluya! ¡Cristo viene!